para estudiar el desarrollo humano hay que estudiar los cambios que se dan en un individuo desde la concepción hasta la muerte. Él dice, es el estudio de los cambios del ciclo vital. Y ahí fue que yo me frené, porque yo me daba cuenta que el ciclo vital no se explica en la psicología del desarrollo. Solamente se piensa que se termina con la muerte. He encontrado que en los dibujos las personas transmiten todo lo que ellas son desde, de un cerebro a otro cerebro. Por lo tanto, el sentimiento y el pensamiento nunca mueren. Lo único que se transforma. Pero eso lo encontré en los dibujos. Entonces me di cuenta que no era suficiente la explicación de que son el estudio de los cambios. Y con todo lo que hemos estudiado sobre la vida del ser humano, me di cuenta que no sabemos absolutamente nada del origen del pensamiento. Oigan, dije origen del pensamiento, porque no hemos estudiado de dónde viene el pensamiento. El pensamiento se origina, según mis estudios en los dibujos y en mis libros lo he explicado a nivel científico, o sea, con datos de otros autores que explican lo mismo que yo. He encontrado que inicia en el mismo momento de la concepción, y ahí es que se origina el tema de cerebro, célula y conducta. O sea, cómo viene una conducta que se da desde el momento de la concepción. Yo creo que la mejor manera de probar lo que yo digo es siempre que ustedes participen. Quiero que empiecen a dibujar, no he visto a nadie dibujando. Bueno, entonces investigando, siempre inquieta, escribiendo, viendo lo que encuentro en los dibujos. Voy a Jamaica a presentar una conferencia sobre innovación en las bibliotecas. Ustedes saben que yo empecé a estudiar cómo se puede innovar en la biblioteca después de la pandemia, donde los muchachos, todo es por internet, todo es. Y encontré, ustedes saben, yo ahí investigando, puse en el investigador lo vivo. Y ahí me salvó la campana. Me salvó la campana un autor que se llama Lesmes. Su nombre, su apellido es Lesmes. Entonces, él explica para innovar museos. Él habló de los museos, pero ustedes saben que los museos, las bibliotecas, los archivos, estos son los centros de documentación de todo lo que existe en un país, en un espacio, en un lugar, para reconocer que eso existe, con datos específicos. Entonces, toda la información de datos están en los archivos, en los museos. Y entonces él habla de la innovación de los museos. Todo lo que yo he estado escribiendo después de que conocí a Lesmes, él tiene que ver con lo que él describe como innovación científica inversa. Él habla de economía de proporciones inversas. Cuando yo leí eso, cuando yo entendí eso, yo me encontré que alguien puede explicar, parecido a mí, el origen de la vida, el origen de los contactos que sí existen en los seres humanos. Entonces, él lo que hace es, me impactó, pero yo hace años ya, por ejemplo, en todos mis libros, pero precisamente en este libro, explico que toda la conducta se origina no de una forma lineal. Una forma lineal es muy fácil decir, por ejemplo, Víctor, ¿puedes venir aquí? Y Víctor viene. Es una forma lineal porque Víctor escucha, entiende y viene donde vi. O Marieli, ¿por qué estás escribiendo? Y de una vez me mira. Porque es una línea. Es lineal, es una línea recta. Pero las conductas no se originan así cuando son cerebrales. Se originan de una inversión. O sea, para que ella pueda entenderme, primero yo tengo que tener un pensamiento aquí que diga lo que voy a decir con algo aquí que también se convierte en una inversión. Entonces, esa inversión que yo estoy haciendo, ella la transforma al escucharla en sonido, en energía, que cerebralmente se codifican en otra inversión, que es, estás escribiendo. Y me mira.
Entonces, toda la conducta humana, y ahí es que yo respeto las investigaciones de la conducta animal. En la conducta animal sí existe la dirección. El animal no tiene las inversiones cerebrales de los hemisferios. O sea que la conducta se ejecuta de un lado todo y nosotros no. Nosotros invertido. Es alterno. Nuestras conductas son alternas. Eso no existe en los animales. Por eso yo estoy explicando que no es suficiente que comprendamos todo lo que es los mecanismos animales, sino que hay que pasar a las inversiones, que es lo que yo trato de explicar. Entonces, en ciencia, todo se explica a través de lo físico, ¿sí o no? Por ejemplo, si hablamos de cómo codificar el ADN, cómo hacer el genoma humano, es porque eso es lo mínimo físico que existe, que se puede decomponer. Los genes, el ADN. Y ahí entra otra vez la célula, que tiene que ver con el contexto de un cerebro humano, porque solo el cerebro humano guarda un ADN para que sea codificado como el ser humano es, o sea que es un contexto de la especie. En este libro entonces yo traté de explicar exactamente las inversiones cerebrales y diciendo que cada movimiento es un pensamiento y cada pensamiento es un sentimiento, es un movimiento. Eso es cualquier cosa que usted quiera pensar, pero si usted le da mente a eso, entonces me di cuenta que la innovación, la idea de innovación de Lesmet se puede aplicar a la psicología, porque él terminó de explicar, la explicación que él dio es que los museos contienen todo lo que está afuera, incluso puede estar en un museo todo lo que se representa como, o sea, el sol. ¿Y quién dice que todo lo que es la vida que está en el sol está en un museo, representado a través de la luz, o a través de un planeta, o a través del universo? Entonces, él explica la importancia que tiene de lo que es la innovación, lo interior con respecto al exterior. Yo verdaderamente me impacté cuando entendí eso. Él dice que nosotros estamos conectados con el sol. No podemos decir que todo lo que se vive en el universo no está aquí. ¿Y por qué eso es importante? Porque esa misma aplicación de esa idea es la que existe con el cerebro y la célula. O sea, nosotros somos células, pero también somos cerebro, juntos. Nosotros no somos células solas. ¿Y por qué yo digo eso? Porque cuando ustedes dibujan, me dibujan todo el proceso que usted vivió como célula. ¿Entendieron eso? Todo el proceso que usted vivió como célula, o sea, desde la concepción, usted lo dibuja. Y por eso es el libro mío, El secreto de la mujer. ¿Por qué la ciencia no sabe de eso? Porque a la mujer no se le ha dado ninguna importancia del valor que tiene como transmisora de todo lo que es el pensamiento humano, como transmisora de las emociones y la transformación de las emociones. Por eso ya en mi clínica yo estoy haciendo asesoría de niños desde el vientre. Yo he podido ver cómo cambia la postura un niño cuando tiene el cordón umbilical enredado. O qué hacer cuando la madre dice que siente o dice, o cualquier caso. He estado explicando cómo, por qué una persona, pero oigan, ahí es que yo peleo. Los psicólogos leemos mucho, sabemos mucho, y introducimos lo que leemos textualmente a la psicología, como diríamos, que usted va y compra una silla, un mueble, y lo trae en una caja, y lo pone en su casa, pero dice, no, mira, ese es el mueble, pero está en la caja. Sí, pero ese es el mueble. Así mismo la psicología. Cuando hablamos de biología, decimos, no, los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Pero, ¿es suficiente eso? No. En la psicología no es suficiente. Los seres vivos, entonces me puse a estudiar todas las funciones de los seres vivos, por ejemplo,
que ellos tienen que producir su energía, tienen que botar lo que es, que no van a utilizar, todo el proceso humano, ellos lo hacen, las células hacen todo el proceso que hace el cerebro y el cuerpo para limpiarse, para comer, la obtención de la energía, la forma de reproducción, la forma de... Todo eso está integrado en lo que es la conducta en general. Entonces, cuando yo me pongo aquí, si ustedes, puedo enseñárselo. Miren cómo pasó. Por ejemplo, esta es una de las figuras que yo tengo como modelo, porque les digo que todos los científicos se explican como físicos, ¿sí o no? No es algo etéreo ni tampoco esotérico, no, es científico, o sea, que está basado en algo que usted puede ver, que usted puede contactar. Entonces, la postura de los niños al nacer, primero es boca arriba, o sea, generalmente es boca arriba, pero cuando van a nacer es boca abajo. Y para nacer tenemos que entender que aunque ahora nosotros desconozcamos cómo nacemos, porque todos es por cesárea o por todos los procedimientos médicos que se dan o por las inconveniencias que hay, no reconocemos cómo nacemos. Es increíble eso. Pero todos los movimientos implican un pensamiento. Eso es lo que vale. En psicología, si yo sé el movimiento, sé cuál es el pensamiento. Si yo sé, por ejemplo, a una persona le estaba explicando por qué él estaba en contra de su madre, por qué él peleaba, esa era su consulta. Mire, yo estoy, que no me llevo bien con mi madre y sí quiero llevarme bien con ella, pero siempre peleamos, siempre discutimos, siempre estamos fuera. Entonces cuando yo le dije, oye, es un proceso muy difícil, pero míralo aquí y se lo enseño en su dibujo, porque todo se dibuja. Y entonces le digo, mira, es que cuando tú ibas a nacer, te enfermaste muy malamente, muy feo, o hubo un gran problema donde tú te ibas a morir. Entonces tu madre sentía que si tú te morías, ella se muere también, y tú sentiste lo mismo. Entonces, el individuo intenta salvar a la madre, o sea, ese es el pensamiento actual. Mamá, ¿por qué tú sales sola por ahí? No quiero que te pase algo, mira, no te metas conmigo, yo creo que yo te meto. Pero mamá, pero es que la persona no se da cuenta que lo estamos protegiendo, porque eso es una idea muy interna de ese individuo con su madre, porque vivió un momento de peligro y eso es lo primero que graba. Tengo que salvar a mi madre para salvarme a mí. El hecho es que yo le dije, me llamó el lunes y me dijo, ¡ah! Usted no sabe lo que me pasó. Pero estamos hablando de una persona de 56 años, ella es mayor. Mi madre me dijo, yo le dije, llévate de mí, haz los ejercicios que yo te estoy diciendo y tú lo vas a ver. Mi madre me dijo, yo le dije, mamá, tengo que comprar algo, vengo ahora. Y ella le dijo, no, siéntate un momento aquí. Y lo sentó en la piedra y lo acarició. Y usted dirá, ¿y? Que ya están unidos como si fueran el vientre para entonces crecer. Pero es el pensamiento, ya esa persona es adulta. Y la madre ya es una persona mayor, pero se hizo el proceso de reconocerse que de verdad está como ya protegido y que no tiene que estar en lucha. ¿Cuál fue la lucha? Que él iba para abajo y esta para arriba. Físicamente es así, el nacimiento es como está aquí. Eso es lo que quiero que entiendan, que es un proceso inverso. Yo sé que no tengo mucho tiempo y no quiero tomar mucho tiempo, pero por ejemplo, todos los procesos psicológicos tienen una inversión y yo lo estoy tratando de explicar de una forma. Miren otra inversión, física. La cabeza es muchísimo más pequeña cuando somos adultos que cuando somos pequeños. Ese dibujo, ese es un texto clásico. La cabeza, cuando nacemos, es grandota y el cuerpo pequeñito. Mientras vamos creciendo, el cuerpo es grande y la cabeza pequeña. Esas son inversiones físicas. Y eso es lo que he querido trabajar cuando encontré lo de Lesme. Ok. Tiene que decirme cuándo es que tengo que callar. Ya, yo me callo. Ok. En 5 minutos. Ok. Entonces, lo más importante para detectar cómo podemos saber es que
hay un interior y hay un exterior. La ciencia solo ha estudiado todo lo que es del exterior. Por ejemplo, la conducta, que se puede ver, observar, ese es el fundamento de la ciencia, pero ha dejado el interior. Y claro está, porque es muchísimo más difícil estudiar el interior. ¿Y por qué es difícil? Porque la ciencia solo puede ver, solo tiene que estudiar lo que se ve. Y hasta hace poco tiempo, relativamente, es que vemos el niño, el bebé, cómo se mueve. Pero aún así, yo estoy proponiendo en mi video de YouTube, hay un video de YouTube que se llama El inicio de la vida, el derecho en el inicio de la vida, donde yo expongo que ya no se pregunta si hay vida o no desde la concepción, ya esa no es la pregunta. La pregunta para el psicólogo es saber cómo se va a estudiar eso, o sea, cuál es el método, pero de que existe, existe. Y ya y digo por qué. ¿Por qué hay? Y yo digo vida psicológica. Porque, ok, puede ser que estemos ahí como me decía una persona, de que en la barriga crece el niño, en la barriga crece el niño, no en el útero. Y entonces digo, ¿y por dónde tú vas a salir? Es una confusión tremenda de pensamiento. Bueno, entonces, el interior, eso, señores, si ustedes ven las células, se van a dar cuenta que ella lo único que distingue una célula es que tiene una protección de lo que es interior y exterior. Lo único que distingue, o sea, una célula, como célula, es que hay una parte interior y una parte exterior. Entonces, lo que yo digo es que para el estudio de la psicología hay que trabajar la vida interior. ¿Y cómo se estudia? O sea, señores, yo escribí este libro en el 22 y encontré un autor que había escrito también en el 22 lo mismo que yo digo en este libro, pero en Inglaterra. Y yo no he leído nada de Inglaterra. Yo nada más he trabajado los dibujos. Y este señor se llama, él tiene un instituto de neurociencia, se llama Neil Beck. Neil Beck. Y realmente a mí me impactó que él dijo lo que yo he dicho, que nosotros, el estudio de nuestra psicología, para explicar la conducta integral, porque si usted quiere que explicar en una área, un aspecto, pues está bien, pero es integral y la sanación, y que no permitamos que otras ciencias se roben nuestros caramelos. La psicología tiene que subir a un estatus científico donde sean matemáticos. Es matemático, el estudio de la conducta es matemático. Exactamente eso lo dijo Descartes hace ya como 5 siglos. Y lo repite Daphne, que yo tengo también en YouTube, tengo una conferencia donde explico el pensamiento, la inteligencia emocional y el pensamiento a través de los estudios de Daphne. Y aquí explico que nosotros somos individuos que tenemos la vida dentro de otro individuo. Y entonces usted dirá, pero ¿cómo va a ser? Que yo vivo dentro de otro individuo. Pues claro que usted vive dentro de otro individuo. Si no, no existiera el pensamiento. Si no, no existieran las emociones. Las emociones humanas. Porque, ¿qué es tener la vida psicológica? La vida psicológica se clasifica, por lo menos, y así sencillamente se lo explico, en una clasificación social. O sea, usted es social, un ser social. Usted es también emocional. Y también usted es un ente físico que se puede tocar y se puede ver. Y me falta la parte cognitiva. Entonces, en uno de esos aspectos, usted se queda siempre en el otro, porque si no fuera así, ¿por qué a nosotros nos afecta tanto la actividad virtual? ¿Por qué? Porque es directamente al cerebro. ¿Sabe? Ellos sí están usando la técnica que nosotros en psicología deberíamos de usar. Van directamente al cerebro, como si fuera una célula, no como si fuera el ser humano que somos, que pensamos solamente lógico. No. Esta mañana le decía a una persona, una niña no quería entender, y yo le explicaba, y yo le digo, ¿y qué tú haces explicándole? Señores, el 99 puntos de las conductas solamente pueden cambiar si usted sabe la parte emocional que está vinculada ahí. Entonces nosotros los psicólogos estamos atrás, porque tenemos que ir a saber cómo se hace la inversión.
la inversión de eso que nosotros vemos ahí, en esa persona, para que haga la inversión y que se integre. Bueno, les presento ese libro. Si quieren ya acabé, si quieren ver un dibujo, si quieren verme allí, me van a ver porque yo voy a quedar toda la conferencia y estoy para ustedes. Muchas gracias por todo.